En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Id por el mundo y anunciad a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes con las manos. Si beben algún veneno, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron por todas partes a anunciar el mensaje, y el Señor los ayudaba y confirmaba, acompañándoles con señales milagrosas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Queridos hermanos, hemos iniciado con esta invocación al Espíritu Santo, fiesta que celebraremos la próxima semana con esta solemnidad de Pentecostés. Y mientras llegamos a esa hermosa fiesta, hoy, con alegría, estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor. Señor Jesucristo, que cumplió este tiempo en el mundo mediante su muerte y resurrección, después de 40 días de haber resucitado, asciende victorioso al cielo. Y el sentido de esta fiesta la encontramos en la oración colecta de esta solemnidad, que dice lo siguiente: concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, hay dos momentos especiales para meditar en esta solemnidad. En primer lugar, hablar de la ascensión del Señor es hablar de la meta final de la historia, de la meta final de todo ser humano. Jesús no es que haga una despedida o un alejamiento total del mundo, sino que es un nuevo modo de presencia del Señor en medio del mundo y en medio de su iglesia. Y el segundo momento es que con la ascensión del Señor se inicia la misión evangelizadora de la iglesia en el mundo. Jesús deja la responsabilidad de continuar su obra salvadora al mundo y que se proclame esa buena noticia desde la comunidad de la iglesia. Queridos hermanos, cuando hoy hacemos memoria de este acontecimiento de la ascensión del Señor, cuando hablamos de resurrección, de exaltación, de la ascensión del Señor, de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, nos hace recordar en unas palabras que Dios a Jesucristo lo ha hecho el Señor de toda la historia. Con estos términos celebramos de una manera especial que Jesús es Señor, que Jesús es Señor y dueño de la historia. Por eso, cuando el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses dice, ¿verdad?, que Jesús tomó la condición humana, que se abajó, que tomó la condición de esclavo, pasando por una muerte como tantos. Dice, y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero cuando decimos que el Señor no se ha alejado, sino que Él está presente entre nosotros, tenemos que recordar aquellas bellas palabras también del Evangelio de San Mateo. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Marcos,
por el ciclo B que estamos siguiendo. En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús envía a sus discípulos en la ascensión, les dice: no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos, hermanos, que hay 4 momentos o 4 aspectos que podemos decir y celebrar hoy también como la presencia de Jesús en medio de nosotros. En primer lugar, el Señor está presente por medio de su palabra. La palabra de Dios es el lugar del encuentro también con el Señor. Cuando la recibimos, la escuchamos, cuando atendemos y nos esforzamos por vivirla, encontramos la presencia de Jesús en el mundo. Cuando celebramos la Santa Eucaristía, ese encuentro personal y esa presencia real del Señor en la celebración de la Eucaristía, ahí está el Señor también presente en medio de nosotros. Y en el mundo se sigue celebrando la Santa Eucaristía como el sacramento del amor y de la presencia de Jesús. Pero también Jesús está presente en la comunidad, en la iglesia. Cuando nos reunimos como hermanos, tenemos la posibilidad de hacer la experiencia de que Jesús está presente en medio de nosotros, porque recordemos también esa presencia del Señor cuando en el Evangelio de San Mateo dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero Jesús también sigue presente en la vida de los más necesitados, en la vida de los pobres. Es la presencia del Señor ahí donde hay hambre, donde hay desnudez, ahí donde hay sufrimiento. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve como forastero. Y entonces se identifica plenamente Jesús ahí en los hermanos más necesitados. Es la presencia del Señor. Pero también celebramos que es el inicio de la misión de la Iglesia, junto con la festividad de Pentecostés, donde los apóstoles salen a predicar la buena nueva y a hacer presente a Jesús. Pero podríamos decir, ¿verdad?, que en la fiesta de la Ascensión, cuando Jesús, el Señor, tiene un modo diferente de estar presente, le deja la tarea, la responsabilidad, la misión a la Iglesia para que continúe esta obra que Jesús realizó. Si comparamos los 4 puntos anteriores, podemos decir entonces que hoy la Iglesia también está llamada a proclamar la palabra de Dios, a proclamar la buena nueva, esa buena nueva del reino de Dios a tantos hermanos. Es la tarea evangelizadora de la Iglesia. Hermanos, en este tiempo y en este mundo estamos llamados de verdad a llevar la buena noticia de Jesús. También a hacer presente a Jesús mediante la Eucaristía, los sacramentos. Como tantos hermanos nuestros tienen de verdad la necesidad en el encuentro con Jesús que le llene de sentido su vida. Tantos hermanos que se han alejado, que se han ido. Tantos hermanos nuestros que probablemente se hayan acomodado a la no participación en Eucaristía y que sabemos de que esa es la presencia viva y el alimento que Jesús nos da para continuar nuestra vida de cada día. Y así podríamos decir, es la misión también de la Iglesia. La misión de la Iglesia también consiste en vivir en comunidad, la experiencia del encuentro en comunidad, cuando las personas hacen lo posible de reunirse, aunque sea virtualmente o presencialmente, pero hacemos una experiencia de comunión, una experiencia de comunidad para celebrar la presencia también de Jesús. Es la tarea de la Iglesia no dejar a nadie excluido ni nadie afuera, sino que con una experiencia de amor, de fraternidad y de comunidad. Pero también la misión y la tarea de la Iglesia, llevar la buena noticia y atender a los más necesitados, a los más pobres mediante la experiencia de la caridad. Hermanos, este domingo de la Ascensión del Señor nos llama a 3 compromisos que tenemos como cristianos. En primer lugar, no perder la esperanza. Tengamos la certeza de la presencia del Señor y de nuestra meta final, que es el cielo. No perdamos la esperanza, nos ha dicho el Papa Francisco. También tener los pies en la tierra, porque pensar en la ascensión del Señor, que se eleva al cielo, no quiere decir que nosotros nos quedemos, como dice la primera lectura, que hacen ahí Galileos viendo para el cielo.
sino los pies en la tierra, que es construir ya en este mundo una vida nueva, un mundo nuevo, la responsabilidad que tenemos cada uno en su tarea para llevar adelante el reino de Dios. Y en tercer lugar, participemos más en la misión de la Iglesia, con el testimonio de vida, con la experiencia de ser comunidad, con la vida que cada uno pueda llevar y colaborar en las tareas también de nuestra Iglesia. Que el Señor, que ha ascendido al cielo, nos dé la alegría y la esperanza para mantenernos siempre fieles a su amor y con la esperanza puesta siempre en su santa resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén.